del programa de desarrollo docente y de esta iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia llamada Entre Colegas. Pues Entre Colegas nace con la pandemia y llegó para quedarse, como lo he dicho en otras ocasiones. Una iniciativa que convocó desde el inicio pues, de esta coyuntura a los profes de toda la universidad a conversar sobre asuntos que nos interesaran a todos y que pudieran servirnos en alguna medida para inspirar nuestra práctica, pues ha resultado ser un espacio que se ha mantenido por más de un año, vamos ya para 2 años de estarnos contando cosas que nos interesan a todas y a todos, de estar inspirándonos también entre nosotros a partir de la experiencia. El formato de Entre Colegas, como han visto quienes han podido acompañarnos en otras entregas de este espacio de formación, pues trata de privilegiar la experiencia, lo experiencial, ese saber que construimos en nuestra práctica y muy importante, pues hacerlo en un tiempo que resulte para nosotros cómodo y también significativo. Entonces, durante esta hora, pues vamos a conversar con nuestra invitada de hoy sobre un tema. La idea es que podamos hacerlo en un primer momento durante 40 minutos, donde vamos a abordar el tema que nos convoca y luego abriremos un espacio de 20 minutos donde podremos hacer las preguntas. Durante toda la conversación podremos ir preguntando utilizando pues la herramienta que tenemos allí en Zoom. Yo haré pues como las preguntas o si ustedes prefieren levantar la mano y tomar la voz, también pueden hacerlo profesoras y profesores. Entonces, bueno, la mañana de hoy nos acompaña la profesora Elvia María González Agudelo. Pues la profesora es profesora de la Facultad de Educación y ahora es nuestra vicerrectora de docencia. Quisimos invitarla hoy a hablar de un tema que nos interesa mucho en todo este movimiento que hay en la universidad, y no solo en la universidad, sino en los ámbitos académicos de todo el país, en torno a ese retorno a la presencialidad, a habitar los espacios físicos de nuestras instituciones de educación superior. Y bueno, se habrán enterado, profesoras y profesores, de la propuesta que se empieza a construir en la universidad para volver a habitar los campus. Ese es el motivo entonces por el cual tenemos aquí a la profesora Elvia María. Profesora, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues entonces yo le voy a dar la palabra primero para que salude a los y las colegas y luego empezaré con mis preguntas para que conversemos. Bienvenida, profe. Muchas gracias. Gracias a ti, Leandro, por la invitación. Muy contenta de estar aquí en este espacio entre colegas. Muy contenta porque ahí veo profesores y profesoras que hemos compartido en algún momento en la universidad, y aquí estoy para que conversemos sobre este regreso a la universidad después de esta pandemia que nos ha llenado pues de tantas tristezas, pero también como una posibilidad. Siempre nos han dicho que la universidad debe ser diferente luego de la pandemia, la educación en términos generales debe ser diferente luego de la pandemia. Entonces aquí estamos para mirar qué posibilidades hay para el regreso así, paulatino, como lo venimos haciendo, y seguro, cuidándonos a nosotros mismos para poder así cuidar a los demás. La vida siempre será lo más importante para poder volver a vernos y compartir ese espacio tan lindo que es la universidad y nuestros amigos de toda la vida allí. Profesora Elvia María, lo primero que nos llama la atención es el nombre de la propuesta, ambientes protegidos, ¿no? Con ese guiño tan interesante que hay allí. Profe, ¿de dónde surge la propuesta de ambientes protegidos y de multimodalidades? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Esa es una reunión que nosotros tuvimos pues desde la Vicerrectoría de Docencia, y empezamos a mirar cómo nombrarnos. El asunto es que desde la Vicerrectoría de Docencia nosotros estamos
tratando pues de organizar unos asuntos muy generales que se denominen ambientes de aprendizaje, en el sentido que no solamente en el salón de clases se aprende, sino en toda la universidad se aprende, ¿cierto? Y por fuera de la universidad, o sea, en la calle, en los hospitales, en la ciudad misma, en toda, pueden haber ambientes de aprendizaje en muchos espacios. Entonces, primero es ese gran concepto de ambientes de aprendizaje, no solamente ambientes de aprendizaje virtuales, sino toda la red o toda la nube que está allí y allí están alojándose los conocimientos. Entonces, por un lado es ese concepto de ambientes de aprendizaje y por otro lado es porque nos dicen mucho que nos debemos proteger, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidarnos a nosotros mismos es cuidar a los demás? Entonces, ahí hay una relación muy bonita entre el yo y el otro, entre poder estar juntos y nos debemos no solamente proteger, sino que nos debemos cuidar. Entonces, en esa protección está sonoramente la palabra tejido, ¿cierto? Esta propuesta de multimodalidades es bien particular porque empezó con 2 o 3 posibilidades y ha crecido, ya tenemos como 8 posibilidades y pueden haber muchas más. Entonces, entre todos vamos tejiendo esa forma de cambiar la educación, de hacer innovaciones didácticas, de volver de una manera diferente, porque estos 3 semestres nos han llevado mucho a la reflexión del ser humano. Entonces, si vamos tejiendo entre todos, pues lo podemos hacer bien. Y uno teje y puede también destejer, como ya lo sabemos en la literatura que nos lo han dicho, y podemos ir construyendo entre todos. Y si nos equivocamos, pues si a uno el tejido le va quedando muy bonito, se puede volver a empezar a tejer sin ningún problema. Entonces es una construcción colectiva para habitar la universidad nuevamente. Esa palabra pues que nos enseñó Borges de habitar es una palabra que toma mucho vigor ahora, que viene pues desde Heidegger. Entonces el asunto es no solamente estar ahí, sino que el asunto es permanecer, poder estar con el otro, con los otros. Entonces eso de permanecer, de habitar, los espacios son habitados, los espacios nos hablan, según Gadamer nos dicen cosas. Entonces ese espacio que nosotros extrañamos tanto, la universidad, no solamente los salones de clase, sino la universidad misma y todos sus espacios donde podemos encontrarnos con los demás, no es solamente un espacio físico, es un ambiente de aprendizaje donde lo habitamos en sí mismo como espacio que nos une y donde permanecemos nosotros. Y la universidad obviamente permanecerá sin nosotros también. Entonces hay que habitarla mientras podamos. Profe, ¿podríamos ilustrar un poquito de todas estas, de toda esa gama de posibilidades que se ha generado? Usted nos hablaba de 3, ¿cierto? Como en un inicio. ¿Cómo qué otras han surgido? Porque sé que no todos los que estamos aquí de pronto conocemos toda la propuesta en sí de las multimodalidades. Si nos puede ampliar un poco esa idea, profe. Mira, lo que pasa es que nosotros veníamos haciendo una discusión sobre el 1330. Entonces, esto es el otro lado del programa, ¿cierto? Ajá. Cuando nosotros nos reunimos en la vicerrectoría de cómo llamarlo, obviamente hubo varias ideas y fuimos construyendo la frase y se construyó colectivamente. Cuando nosotros empezamos a discutir desde antes el 1330 y todo esto de los resultados de aprendizaje, hay en el 1330 un artículo que a mí me parece particularmente de interpretación que nos abre muchas posibilidades, que es cuando dicen que hay diferentes modalidades desde el currículo para presentar los programas académicos y que los programas académicos pueden modificar su registro calificado. Entonces ahí nos habla que hay la modalidad presencial, que la conocemos bastante, la modalidad virtual, que también la conocemos mucho, la modalidad dual, y hablan de las múltiples combinaciones que cada universidad quiera hacer, ¿cierto? Entre ellas, por ejemplo, la ampliación de los programas. Entonces, esa palabra, como yo siempre trabajo el concepto de libertad de enseñanza y libertad de aprendizaje,
en un 1330 que es tan restrictivo pues en tantas cosas, que no viene pues a la conversación, pero ahí hay una que dice todas las combinaciones posibles. Entonces yo dije, pero qué tan bueno, podemos proponer combinaciones de estas tres, todas las que más se puedan, y podemos innovar. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que entonces nosotros conocemos la educación presencial, conocemos la educación virtual y conocemos la semipresencialidad. Entre otras cosas, no estaba ahí. Y conocemos la educación a distancia. Entonces, ya van cuatro, ¿cierto? Entonces, con una circular que hubo del ministerio cuando empezó la pandemia en marzo del año pasado, se inventaron, entre comillas, actividades académicas asistidas por TICs. Eso me pareció también muy importante y dieron libertad a todas las universidades que pudieran seguir trabajando desde casa con actividades asistidas por las TICs. Eso es muy distinto a la virtualidad, porque en la virtualidad los cursos ya están hechos, los cursos están en la red, están en la nube, y ahí uno va a ese curso en el momento que uno quiera y puede cursarlo cuando uno quiera. Lo que pasa es que en la universidad, siempre en la educación virtual, hay un tutor, porque en la universidad los asuntos virtuales son de calidad, pero nosotros con las actividades asistidas por TICs es diferente porque estamos en actividades sincrónicas, ¿cierto? Entonces estamos organizando la clase, toda la actividad, toda la creatividad de los profesores al servicio de sus estudiantes, todo el movimiento que hubo para que los estudiantes pudiesen conectarse. Se les empezaron a mandar a los que no tenían conexión, se les mandaban entonces los textos, o se les mandaba la parte grabada, los CDs, o sea, muchos profesores se involucraron con sus estudiantes de tal manera para que no abandonaran. Entonces eso fue una cosa muy hermosa. Y, por ejemplo, la educación a distancia volvió a tomar mucho auge. Nosotros en la Facultad de Educación tenemos dos programas a distancia, pues uno que apenas está acabando de organizar, y la educación básica primaria. Entonces volvió a revivir mandarle los libros a los estudiantes, lo que aquí mostraron tan bonito de cartas explicándole a los estudiantes los asuntos, muchas llamadas telefónicas de los profesores a sus estudiantes para que persistieran. La universidad hizo organizó una serie de asuntos para que los estudiantes pudieran tener sus computadores, en fin. Entonces todo esto nos dio una nueva visión de cómo hacer las cosas. Y en ese mismo momento también nos tuvimos en cuenta los cursos intensivos, ¿cierto? Entonces es otra forma. Entonces tenemos cursos virtuales, cursos presenciales, cursos intensivos, cursos a distancia, cursos con actividad, cursos semipresenciales y los cursos con actividades asistidas con TICs y cursos parcialmente asistidos con TICs. Entonces ahí tenemos una gama de cursos que la idea es, bueno, vamos a programar el semestre que viene con toda esta combinación de cursos y con los que a los profesores se les ocurra, ¿cierto? Puede combinar otras dos, otras tres, y podemos ir ampliando. Entonces cada vez se fue organizando uno más. Lo importante de esto y que viene de la pandemia es la subversión del tiempo, el espacio y el grupo. Por ejemplo, el último que colocamos fueron los cursos espejo, que es el mismo tiempo, pero en cualquier parte del mundo. O sea, para regionalización es importantísimo, porque entonces el profesor de aquí de Medellín puede tener un curso espejo y puede tener estudiantes de todas las regiones, o estudiantes en Europa, o aquí un estudiante de aquí puede matricular un curso que nosotros lo podamos reconocer con un profesor de otra parte del mundo. Nosotros también podemos viajar y podemos estar haciendo nuestras pasantías, y el que quiera seguir haciendo su docencia puede tener su curso espejo. Entonces se subvirtió el tiempo y el espacio. Eso ya existía con las tecnologías de la información y la comunicación, pero ahora nos tocó a todos entrar en ese mundo de las tecnologías. Profesor Albia María, entonces podríamos hablar de una como actualización, si se quiere, de modalidades que ya se habían implementado o se vienen implementando hace un buen tiempo, no solo en la universidad, sino en el país y el mundo. Pues no es que, digamos, sean modalidades nuevas,
Lo nuevo es, digamos, la situación en la que se implementan, tal vez. Sí, lo nuevo es la combinación de La todas combinación. en un plan de estudios. Eso sería lo nuevo. Pero se hace la Ajá. combinación es desde la didáctica, no desde el currículo. Porque si fuera desde el currículo, o sea, todos los cursos virtuales o todos los cursos semipresenciales o todos los cursos de una determinada manera, habría que hacerle modificación al plan de estudios, modificación al programa específico. Eso también se puede hacer, pero no es la idea, pues, pero no es la idea. Ya cada programa mirará si lo quiere organizar o no. Pero aquí es una planeación didáctica y mirar si el profesor quiere planear su trabajo de una manera distinta. Entonces, al planear esas actividades académicas, por ejemplo, semipresenciales, entonces yo voy a planear, por ejemplo, los cursos que son martes y jueves, ¿cierto? Entonces yo voy a planear que todos los martes de 10 a 12 voy a tener actividad presencial y después del jueves, pues voy a tener una actividad, más bien me conecto, ¿cierto? O hago subgrupos y asisto a los estudiantes, o si voy a hacer un seminario, entonces el seminario puede ser esas 2 horas para que los estudiantes puedan leer y puedan escribir, y yo los voy asesorando, los voy guiando, ¿cierto? Entonces, cada profesor dirá qué actividad, qué tipo de curso quiere dar. Hay muchos profesores, por ejemplo, que son investigadores y que les interesan hacer sus cursos intensivos. Entonces hace su curso intensivo en 2 semanas, todos los días por la mañana, por ejemplo, y hace su curso intensivo, llena su plan de trabajo y se dedica a la investigación o a la extensión en el resto de tiempo. Entonces son como todas las posibilidades desde la libertad de enseñanza y desde la libertad de aprendizaje. Eso sí, al estudiante hay que decirle, este curso va a ser de este tipo, este curso va a ser de otro, este otro curso va a ser así, y él mirará cómo lo escoge, en qué modalidad. Porque hay cursos de tanta gente, por ejemplo, Química 1, Matemáticas 1, Cálculo 1, son cursos que son tan masivos que podemos programar uno presencial, otro virtual, otro semipresencial, otro a distancia, y ya veremos, se le ofrece al estudiante y que él vaya cogiendo el curso en la modalidad que desee. De acuerdo. Tenemos ya una pregunta, una intervención. El profesor Edwin González. Profe, le vamos a dar la palabra para que pueda entonces hacer la pregunta directamente. Bienvenido y muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes por la propuesta entre colegas. Siempre es un gusto escuchar a la profesora Elvia María. Quería dos asuntos. Uno, lo que mencionaba la profe del 1330 y las distintas modalidades que allí aparecen. Cuando nosotros estábamos haciendo la discusión al interior de la facultad de la propuesta de multimodalidad, una colega nos llamaba la atención que si bien el decreto pues permite estas múltiples modalidades, pues también es cierto que los programas ya tienen definida, digamos, su modalidad en el momento en que se hace la aprobación del registro calificado. Entonces, esa sería pues como una primera pregunta, ¿cómo conversa esa propuesta de multimodalidad invocando el 1330 en las condiciones concretas en que fue el programa pues aprobado, la modalidad con la que fue aprobado en el registro? Y el segundo asunto es que cuando se discutía esto de la multimodalidad, en la misma diapositiva parecía que era una propuesta post pandemia, pues, y uno ahí como que entendía que, dijéramos, mientras estuviéramos en las condiciones de pandemia, y yo diría pues que en las condiciones actuales, mientras dura la emergencia sanitaria, pues procede el tema de la docencia mediada por TIC, y que esto sería para un momento posterior, la multimodalidad. No sé, esa segunda pregunta, profe, ¿ustedes están pensando que debería, digamos, aplicar a partir de qué momento? Bueno, esas dos. Muchísimas gracias por el Profesor espacio a la Edwin, profe. ¿de qué unidad académica nos habla? Facultad de Salud Pública. Muchas gracias, profe. Mi querido vice, vea. Por eso yo soy pues quiero enfatizar mucho que esto es una propuesta colectiva. La primera diapositiva decía pospandemia, pero efectivamente le quitamos la palabra pospandemia porque esto no es pospandemia, porque nunca sabremos cuándo se va a acabar esta pandemia. Pues hay quienes dicen que otros 2 años,
hay quienes son más optimistas, en fin. Entonces ya esa palabra, Edwin, se la quitamos. Eso no es un asunto de pospandemia y no es un asunto de un momento determinado, sino que la idea es que esto se quede para siempre. Usted tiene toda la razón cuando allá se está discutiendo que según el 1330 estos son modalidades, claro. Todas son modalidades, pero nosotros lo que estamos proponiendo es un asunto de didáctica, o sea, no de currículo, no de un plan de estudios que todo esté basado en la presencialidad o que todo esté basado en la virtualidad o que todo esté basado en la semipresencialidad. No, nosotros es decir, eso se puede, profesor, y si ustedes quieren modificar el registro, lo pueden hacer y la Vicerrectoría de Docencia los acompaña, ¿cierto? Si tienen un programa presencial y lo quieren modificar a virtual, lo pueden modificar y tienen los dos programas y se pueden cruzar, ¿cierto? El asunto es que se pueden cruzar un programa virtual, el 20% puede ser presencial. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es muy claramente debe quedar que esta es una propuesta desde la planeación del currículo que se desarrolla. El currículo se desarrolla en la comunicación de los conocimientos, o sea, en la didáctica. Entonces, eso nos tiene que quedar muy claro. Nosotros lo que vamos a hacer son innovaciones didácticas. La universidad, pues, es presencial, pero nosotros debemos estar acordes con todo lo que es la internacionalización y saber que las tecnologías de la información y la comunicación llegaron como este programa para quedarse. O sea, vamos cambiando, nos vamos transformando y vamos organizando algunos cursos, ¿cierto? Ahora, hay una de las apuestas, de las propuestas, es la actividades académicas asistidas con TICs. Eso tampoco existía. Se lo inventaron desde el ministerio y a mí me pareció una maravilla porque es muy distinta a la virtualidad, ¿cierto? Actividades asistidas parcialmente con TICs es la que está llevando como la batuta según lo que vamos viendo en las unidades académicas. ¿Por qué? Porque yo no soy partidaria de que se separe la teoría de la práctica, pues yo creo que epistemológicamente eso es muy discutible y todo va junto, ¿cierto? Son momentos, pero todo eso va junto porque nada más práctico que una buena teoría, como decía Einstein, ¿cierto? Pero vea, entonces, las actividades asistidas parcialmente con TICs son la parte teórica, se da desde la virtualidad, desde las tecnologías de la información y la comunicación, pero lo que son los laboratorios, los que son las salidas de campo, lo que son algunos, uno sabe como profesor que hay algunas partes teóricas que hay que dialogar mucho y hay que trabajar mucho, o esas actividades deben ser presenciales, ¿cierto? Aunque hay muchos laboratorios y muchos profesores muy creativos que hicieron toda una parte de simulación de sus experimentos y lo montaron en la red. Pero obviamente hay maneras también de encontrarlo. Entonces, la parte teórica la están organizando con las TICs y la parte práctica van a ir a la universidad. La semana entrante, por ejemplo, o esta misma semana, hay una gran cantidad de laboratorios que se están haciendo, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería. Entonces, esta semana y la semana entrante van a estar haciendo todo un proceso de laboratorios. Allá ahora los laboratorios permiten 6, 7 estudiantes, entonces pues, obviamente los profesores irán a unas horas, se encontrarán con unos estudiantes y después irán a otras horas en otro tiempo y irán a ver otros estudiantes para que hagan las experiencias que tienen que hacer con los laboratorios o salidas de campo, ya se están autorizando salidas de campo. Entonces, esa modalidad que tampoco existía y que no la permite la pandemia, se está llevando, va como liderando las propuestas, va siendo como la que más los profesores y los consejos de facultad van como diciendo, esta nos puede ayudar bastante.
la idea es que después por ejemplo, en ingeniería hay 4 programas que son virtuales y también son presenciales, entonces, ¿por qué no pueden cruzar las materias? O sea, si el estudiante la quiere ver virtual, que vea una asignatura virtual y después que vaya a la universidad y la vea. Eso antes de la pandemia era casi que imposible, eran excepciones, cuando nosotros estábamos en regiones y necesitábamos grupos pequeños que había que de 4 o 5, entonces sí nos permitían que vieran esas materias virtuales. Por ejemplo, en el programa de matemáticas, ver esas matemáticas en el programa de ingeniería, ¿cierto? Y así vamos conversando, nos vamos uniendo y le vamos dando flexibilidad al currículo a partir de las estrategias didácticas que nosotros montamos. Eso nos debe quedar muy claro, profesores y profesoras, que las modalidades aquí es la traducción de un currículo en unas didácticas innovadoras. Y todos los cursos no van a ser igual, todos los cursos no van a tener una sola estrategia didáctica para decir que la modalidad se cambió. Entonces ahí estamos en esa discusión. Les cuento que también hay un movimiento entre universidades de escribirle al ministerio que deje esa modalidad como posibilidad, sin tener que cambiar registros ni nada, o sea, las actividades académicas asistidas por TICS, porque las universidades pueden ir a más partes del mundo, o sea, se dieron cuenta que podían recibir estudiantes de muchas partes del mundo, de muchas partes del departamento, que hay estudiantes que no tienen que venir a vivir en Medellín para poder estudiar, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Porque nosotros no ofertamos todas las 96 carreras que nosotros tenemos, no las ofertamos todas a regiones. La oferta en regiones es limitada, entonces ahí está, pueden desde regiones poderse inscribir y ver unas materias así y otras asignaturas venirlas a ver presencialmente. Es un juego para mostrarlo. Profe, mira, nos pregunta la profesora María Victoria Alzate, es decir, modificaciones en el microcurrículo mediante innovaciones didácticas y un asunto de trámite interno en la facultad. ¿A eso se referiría la propuesta? A eso se refiere la propuesta, claro, profesora, qué rico María saludarla. Victoria. María Victoria, qué rico saludarla. Sí, esa es la propuesta, desde el microcurrículo, usted decir, estos temas van presenciales, estos temas van virtuales, esta unidad va en educación a distancia. Yo tengo un buen texto que me respalda a mí esta unidad, entonces que se lean el texto y nos reunimos dentro de tantos días, o mi curso va a ser intensivo. ¿Por qué no podemos hacer los cursos intensivos? Yo he trabajado con cursos intensivos en el doctorado, esto también se puede hacer en el pregrado, y muy bueno porque ya uno tiene, y además vienen personas de otras facultades. Cuando yo hago mi curso intensivo de hermenéutica, vienen estudiantes de otras facultades a verlo, porque es concentrado, son 2 semanas, los estudiantes terminan ese curso y pueden entonces dedicarse a estudiar otra cosa. O sea, es la libertad de aprendizaje y es la libertad de enseñanza. Bueno, profe, muchas gracias. Tenemos otra participación del profesor Mario Giraldo. John, ¿nos puedes dar la palabra, por favor? Ah, listo. Profesor, bienvenido, buenos días. Cuéntenos. Sí, buenos días, señora vicerrectora Leandro. También valorar pues este espacio, y yo creo que es en un buen momento. Pues mi nombre es Mario Giraldo, yo soy el vice de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y digo que es muy oportuna esta reunión en tanto el jueves de esta semana vamos a tener reunión del Comité de Currículo de Facultad a sentarnos a discutir este tema de la propuesta de ambientes de aprendizajes. Yo voy a plantear como una línea de inquietudes en términos de lograr consolidar considero yo, una ruta de debate frente a esta propuesta. Y lo planteo como una ruta de debate en tanto me parece que es necesario tener en cuenta que la universidad está en medio de un contexto nacional, internacional, en medio de un contexto también sociopolítico, donde constantemente nos estamos preguntando el papel de la universidad al interior de la sociedad, y sí que más en medio de las condiciones de pandemia y los retos que la educación superior tiene en el contexto mismo de la pospandemia,
no solamente en términos de hacer una lectura de las consecuencias sociales, etcétera, que ella ha creado al interior de la sociedad, sino también en términos de debates internos para que la universidad se repiense en términos de lo que ha venido haciendo. Y en este contexto a mí me parece que es bueno, es necesario, por ejemplo, tener en cuenta que el decreto 1330 y la discusión sobre resultados de aprendizaje fue previo, esencialmente antes o fundamentalmente antes de la pandemia, ¿cierto? Sino que durante la pandemia algunos aspectos, digámoslo así, estipulados en este decreto, indudablemente creó unas mejores condiciones para posibilitar esa pregunta por la universidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un elemento, en tanto hay posturas sobre el 1330, traigo a colación pues incluso como ejemplo las discusiones sobre resultados de aprendizaje, la otra mirada que se construyó a partir de la llegada de la profesora Elvia María a la vicedocencia, a la vicerrectoría de docencia, a partir de ese documento que se estaba construyendo sobre resultados de aprendizaje, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que es como necesario tener en cuenta. Otro elemento de ruta que yo propongo, y lo hago con todo respeto, es la necesidad que la universidad evalúe su quehacer académico en medio de la pandemia y la utilización de la educación remota como emergencia. Es decir, estamos hablando que estamos en una educación remota o estamos en una educación mediada por las TIC, pero esencialmente a partir de la declaratoria de una emergencia sanitaria. O sea, no fue una decisión universitaria, no fue una decisión consciente desde el punto de vista, venga, miremos nuestras didácticas, miremos las pedagogías, miremos una serie de cosas. No, es a partir de un contexto muy fuerte, de un momento a otro. No se me olvida el correo del señor rector el 15 de marzo, donde en la noche nos decía, la universidad cierra sus puertas, avisaremos oportunamente cuando retornamos a la presencialidad y llevamos más de año y medio en esta situación. Entonces, esto lo traigo en relación a qué? Lo traigo en relación a la discusión sobre la brecha digital. O sea, en la facultad, en la universidad, creo que hemos hecho sondeos de las condiciones de virtualidad de nuestros estudiantes. No estoy queriendo reducir, y estoy completamente de acuerdo, las diferentes propuestas de modalidades que se hacen única y exclusivamente al tema de la virtualidad, ¿cierto? Pero a mí me parece que hay cierta postura optimista frente a lo que ha sido este aspecto en términos de las deficiencias que nuestros estudiantes en una universidad compuesta esencialmente en más de un 70% de estudiantes con dificultades de acceso a las tecnologías de la comunicación y la información. Estudiantes que precariamente reciben las clases a través de un celular, con problemas en datos, con problemas de acceso al internet o una serie de cosas. Entonces yo creo que es bueno que miremos también ese asunto. Yo sé que es una combinación de elementos, etcétera, pero creo que hay un aspecto también importante allí. El otro, y usted, señora vicerrectora, tiene mucho más conocimiento del tema, es esa relación entre la propuesta de multimodalidad y la preparación en didáctica de nuestros docentes. O sea, yo creo que allí hay un elemento que, si bien hay unas unidades académicas con fortalezas en el tema de la didáctica, en el tema de la enseñanza, indudablemente, y nos lo mostró la pandemia, muchos profesores se enfrentaron, voy a poner sobre ese ejemplo, vuelvo sobre ese ejemplo, se enfrentaron a las tecnologías a partir de Meet o a partir de Zoom, los que ya sabíamos el manejo de algunas plataformas como la Moodle, etcétera, nos adecuamos a ese asunto. Pero no sé, a mí me sigue llamando la atención en términos, además, colegas, porque hay un asunto que la vicerrectora propone de discusión, no, coloca como un elemento importante, y es esa relación entre didáctica y currículum. O sea, yo estoy de acuerdo, claro, desde el punto de vista, aunque el decreto 1330 lo puede ampliar, cuando hablamos de currículo estamos hablando de unos contenidos aprobados a través de un registro calificado, etcétera.
pero no sé esa relación entre didáctica y currículo que permita esa flexibilidad, enriquecer el currículo, pero a través de unos elementos que considero importantes en términos de cómo están nuestros docentes para afrontar esos retos, esos cambios, etcétera. Y lo otro que me parece a mí, pues como para cerrar y con lo que iniciábamos, yo sinceramente considero, colegas, que hay un debate frente al papel de la universidad hoy. O sea, y yo creo que eso va a ser una de las enseñanzas de esta pandemia. O sea, ¿qué universidad seguimos manteniendo para qué tipo de país, para qué tipo de profesionales, para qué tipo de enseñanza? Yo creo que hay unos elementos que me parecen importantes tener en cuenta en este debate, los planteo de manera personal, o sea, pero sé que esto va a alimentar debates en la unidad académica, ya ha habido inquietudes frente al asunto. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita, yo creo que la vicerrectora la conoció. Hace 2 semanas tuvimos reinducción presencial con nuestros estudiantes en Ciudad Universitaria, con las cohortes que no han podido estar, que entraron durante la pandemia y que no conocían siquiera nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria. Fue una experiencia muy bonita y tanto el decano como los y las profes que asistieron, los jefes y las jefas de departamento, le insistíamos una cosa a los muchachos: la universidad sigue siendo una universidad presencial. La Universidad de Antioquia sigue siendo una universidad presencial. En 1 o 2 semanas arrancamos unas pruebas piloto de retorno a la presencialidad con algunos cursos de posgrado ya están en la presencialidad, etcétera. Entonces yo creo que es bueno también como tener en cuenta este elemento, y más conociendo uno la Universidad de Antioquia, nuestra cultura política, la postura de nuestros estudiantes frente al tema de los cambios, etcétera. Entonces yo creo que es importante también, o por lo menos desde las inquietudes que yo planteo y que ya trata uno de recoger estos aspectos. De verdad que muchas gracias por el espacio en esta discusión. Sí, vice, vea, esto que usted dice es muy importante, vea. El asunto en la universidad siempre será para el debate, o sea, siempre será para la discusión, siempre será para conversar. El papel de la universidad en la sociedad es obvio que hay que discutirlo bastante a partir de esta pandemia. Todas las universidades del mundo están bajando el número de estudiantes que se inscriben. Es una tendencia. Bueno, todas, pues, menos nosotros. Bueno, o menos algunas. A nosotros afortunadamente se nos siguen presentando los estudiantes y nosotros tenemos pues un sistema de admisión que también pues habrá que discutirlo en su momento. Y somos afortunados que tenemos estudiantes todavía, y antes da mucha tristeza que de 20, 30, 40 mil apenas podamos recibir 5 mil, 6 mil estudiantes, y además que muchos cupos se pierdan, porque se pierden 1000 cupos por ahí en cada semestre, en cada admisión. Eso también hay que revisarlo, lo revisaremos, ¿cierto? Pero la universidad en términos generales se está transformando. Es todo lo que sea algo para estandarizar lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Por eso pues estábamos en contra de los resultados de aprendizaje y de la estandarización de los conocimientos. Como usted bien dice, hicimos otra propuesta. En el 1330 también, ese artículo es el 4 y en el 5. En el 4 habla de modalidades curriculares, en el 5 la definen, pero uno no sabe quién hace esas definiciones, pero en la definición dice organización. Y si está diciendo organización, está diciendo gestión del currículo. Y si está diciendo gestión del currículo, está diciendo el movimiento que se puede hacer en didáctica. O sea, nosotros podemos interpretar la norma y la universidad tiene autonomía universitaria. Pero es muy claro que el trabajo que nosotros estamos haciendo o proponiendo es desde la didáctica. Y son cursos, no son todos los cursos. Como usted bien dice, los profesores desean ir a la universidad. Nosotros hicimos una encuesta y de 600 profesores, el 63% dijo que se quería quedar trabajando desde casa. Entonces, y en los estudiantes también hay un porcentaje del 30 al 35 que quiere seguir estudiando desde casa, ¿cierto?
Entonces, la idea es que esta propuesta le sirva a todos, que seamos capaces de llegar a acuerdos para todos, ¿cierto? Desde la libertad de enseñanza y desde la libertad de aprendizaje. Ahora, eso es un ideal, claro. Que yo soy optimista, claro. ¿Qué tal que no fuera optimista con este mundo tan cruel que nos rodea? O sea, la idea es que la universidad hizo una cosa muy bonita, que fue las garantías para los estudiantes. Tenemos una deserción menor, pero una cancelación de cursos muy alta, que obviamente para los vicedecanos eso es un problema para la planeación didáctica, pero están, ¿cierto? Permanecen, que es una palabra muy bonita, que permanezcan, que no se vayan, porque sabemos que la única forma de poder tener una conciencia social, una crítica, que los estudiantes puedan mejorar su nivel de vida, que puedan tener un proyecto de vida mejor y ayudarle a sus familias, es a partir de la educación, como un proceso pues a mí la palabra ascenso social no me gusta, pero es lo que usualmente se dice, pero que al menos tengan un proyecto de vida y un aseguramiento económico para que puedan vivir tranquilamente, ¿cierto? Que es lo que la universidad en un primer momento se cree que ofrece, pero la universidad lo que ofrece es, con su responsabilidad social, la transformación de la sociedad. Ese es el papel de la universidad, transformar la sociedad, ¿cierto? La sociedad creó la universidad por allá en la Edad Media y la creó la sociedad, ni los estados que habían en la época, ni el ejército que había en la época, ni los reyes, ni el ejército, sino la sociedad civil en los burgos, ¿cierto? Ahí se creó la universidad para poder que la sociedad pudiese progresar con justicia social y equidad en la Edad Media, ¿cierto? Y fue reventando todo el proceso de cambio de un modo de producción a otro. Entonces, profesor Mario, vea, ¿qué hacer con la calidad? Es como la pregunta que usted hacía. La calidad se mide de dos maneras, se mide con datos cuantitativos y con datos cualitativos. Con datos cuantitativos, ¿cómo le parece que el promedio de calificación ha subido? Entonces, yo hablaba con un profesor y me dice, no, es que yo me volví muy madre porque hay que pesar de los estudiantes, ¿cierto? Entonces le digo yo, pero siquiera que se volvió madre y que es capaz de hablar con los estudiantes, es capaz de reflexionar con ellos. En el Saber Pro, por ejemplo, que es otra medida, nos fue mejor. También subimos este año un poco los promedios de la universidad, ¿cierto? Nosotros tenemos la deserción bajo, entonces ahí hay tres datos cuantitativos. Ahora, hay que acercarnos más a lo cualitativo, por supuesto. Hay que discutir estas mediaciones a través de las tecnologías, por supuesto. Pero la propuesta es de libertad. Si el profesor quiere hacer otro tipo de didáctica para su curso que no implique la presencialidad absoluta, eso es viable y eso es posible y eso no nos está cambiando la modificación del registro calificado. ¿Por qué? Porque es didáctica. Entonces, si yo quiero montar un curso a partir del seminario, en el seminario los estudiantes tienen que tener unas horas para leer y escribir. ¿Por qué tiene que ser eso un asunto por fuera del aula de clase? Porque no puede ser algo dentro del salón de clase, pero un salón de clase de un ambiente de aprendizaje, no tiene que ser de 4 paredes. Se puede ir a inspirarse en la manga, en la calle, en el laboratorio, en donde quiera, pero eso se le debe contar. O sea, aquí la revolución es de un componente de la didáctica que se llama forma, que está compuesto por el tiempo, por el espacio y por el grupo. Se subvirtió el tiempo, se subvirtió el espacio. Por ejemplo, nosotros en internacionalización del currículo queremos tener profesores de cualquier parte del mundo, pero no traerlos a la universidad porque eso es muy costoso, sino que los estudiantes que quieran ver ese curso, pues que lo vean con un profesor internacional. Y si el profesor tiene allá sus estudiantes y los estudiantes también están aquí, una maravilla. Los estudiantes de nosotros en esos grupos que se llaman cursos espejos. O sea, todo el currículo, no ese pedazo. Mire, los cursos espejos son una innovación, me parece a mí tan justa, porque, mire,
En la última admisión, en el programa de archivística, por ejemplo, pasó un estudiante en el suroeste, otro estudiante dos estudiantes en Oriente, un estudiante en Puerto de Río, en fin. Entonces no pueden entrar porque no hay el grupo para abrir esa cohorte. Pero tuvimos la iniciativa, se van a hacer cursos espejos, algunos, otros cursos intensivos, otros cursos dirigidos y se va a ir allá, ¿cierto? Pero todos conforman un grupo, en todas las regiones un solo grupo y el curso se va a dar desde Turbo hacia las demás regiones. ¿Se va a ir a las otras regiones? Porque la gente dice, ¿y el contexto? Pues claro, se va a ir a las otras regiones, pero unos grupos, unos cursos serán el curso espejo cuando están todos. Ya cursos más específicos serán cursos intensivos o serán cursos dirigidos, o sea, es la combinación de todas las posibilidades que nos da a nosotros la didáctica y el currículo. Entonces, es muy bueno para esos estudiantes que se pudieron matricular, porque de lo contrario no se podría abrir el cupo, es abrirnos a otras posibilidades y mirar que los estudiantes y vigilar la calidad, entre otras cosas. La calidad no es solamente los medios y la calidad no es solamente los contenidos, la calidad también la propone el profesor y los estudiantes. Y hay formas de controlar la calidad y hay que acompañar a los estudiantes porque son nuestra razón de ser de la universidad, ¿cierto? Entonces aquellos estudiantes, la universidad les ha podido dar facilitar computadores y conexiones y hacia allá tenemos que trabajar. La universidad y el Estado le debe proporcionar ya al estudiante no tantos libros, sino el computador, porque ahí está la nube para que la visite. Entonces, hay que preparar los docentes, claro, para eso está UDE Arroba, lo hace muy bien y ha hecho todo el trabajo de enseñanza desde casa y inclusive más a los profesores de cátedra. Han sido han aprovechado más todo lo que la universidad les ha dado. Es más, profes, vean, ustedes dicen, un profesor dice, no, yo quiero, vea, profesora Albia, yo quiero realmente montar mi curso a partir de la educación a distancia. Hay cursos de radio, hay cursos de televisión montados para la televisión, hay cursos montados, como decíamos ahora, a través de cartas, hay cursos con los famosos impresos, pero no vamos a abandonar al estudiante hay que llevarlo a la universidad. Hay que ir a todas las sedes y seccionales. Cuando hay educación a distancia, hay momentos de encuentro. Y siempre deben haber momentos de encuentro porque la relación entre el profesor y el estudiante también se debe dar en una forma física. Esta propuesta es que no volvamos todos a cursos presenciales, todos en el mismo momento y a seguir lo mismo que venía a la universidad, sino miremos de qué manera podemos ir cambiando, claro, profe, vigilando la calidad. Además, en esto, como en todas las cosas del país, estamos casi miti-miti. 55-45, 60-40, 50-50. Vamos a volver a hacer otra encuesta, pero es el reflejo de lo que hay en el país. Bueno, profe, le cuento que tenemos 15 minuticos para culminar nuestro encuentro, pero no quiero que nos vayamos sin responder a estas inquietudes. Vamos a tener entonces, vamos a dar la palabra que tenemos de los 4 profes que desean participar, que son la profesora Luanda, la profesora Claudia Trujillo, la profesora Marta Valderrama y el profesor José William. Les voy a pedir que sean muy sucintos, pues, como en su pregunta o intervención para poder cumplir con el propósito de Entre Colegas de dar la charla en 1 hora, ¿no? Tener la conversación de 1 hora. Y hay una pregunta que había hecho antes el profesor Edwin González de forma escrita, las implicaciones económicas de la multimodalidad y del tema de aforos reducidos. Por ejemplo, un curso de 30 estudiantes podría dividirse en 2 por aforo en la presencialidad, lo que llevaría a mayor contratación de docentes o duplicar las horas en el plan de trabajo. Con una planeación del currículo y con la didáctica hay que tener mucho cuidado, o sea, no es que vamos a un solo curso por el número de estudiantes, o sea, no es que
a ver, no es que haya un curso que tiene 30 estudiantes, entonces como el aforo es de 10, entonces yo ese mismo curso lo voy a dividir en 3, no. Ustedes saben que la universidad no puede económicamente con eso, sino que ese curso de 30 estudiantes es ese curso, ¿cierto? Entonces yo como profesor voy a decir, yo ese curso lo voy a hacer semipresencial, entonces yo voy a ir la mitad del tiempo a la universidad y la otra mitad del tiempo lo voy a dar asistido por las TIC, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los días que yo voy a hacer una reunión, por ejemplo, si yo voy a hacer, yo digo, bueno, mi evaluación, por ejemplo, va a ser por equipos día 5. Entonces yo cada 8 días voy a la universidad y trabajo con 5, ese trabajo como lo hacíamos antes también, cuando poníamos trabajos y atendíamos a los estudiantes en la oficina. Es planear con un poco más de rigor, con un poco más de cuidado y decir desde el principio qué tipo de curso vamos a ofertar, ¿cierto? Porque en qué modalidad. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen que saber, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, los estudiantes, cuando se matriculen, por eso esto es antes del semestre, los estudiantes deben saber si el curso va a ser asistido por las TICs, si es totalmente por TICs, si es virtual, recordemos que son distintos, Y seguramente que los cursos de más arriba, el décimo, el octavo, el noveno semestre, ya son más poquitas personas, entonces pueden ser cursos presenciales. Entonces es una planeación muy, muy milimétrica, ¿cierto? Por ejemplo, hay un curso de 30, pero hay laboratorio, entonces el laboratorio no me permite sino 15 y 15. Bueno, entonces miramos cuándo atendemos 15, los primeros 15 y cuándo atendemos los otros 15. También tener muy claro que tampoco es que los profesores vamos a tener muchas más horas, ¿cierto?, en la planeación de los cursos, ¿cierto?, y que nos vamos a reventar. En algunos momentos las prácticas están haciendo que sea un poco más, se le haya un reconocimiento económico más a los profesores, pero eso ya depende de cada uno de los decanos, pero no es a reventar. Ahora, hay cursos, por ejemplo, yo me imagino un curso de Economía 1 o de Administración 1, que entran todos los estudiantes de Administración, entran 120, entonces ese curso pues puede tener un curso de 30, un grupo de 30 que vaya presencial y otro grupo de unos 60 que sea virtual, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí ya es un asunto de pura planeación y de contar con como el profesor se sienta más cómodo para hacer su trabajo, ¿cierto? Y si, por ejemplo, alguien va a montar un curso semipresencial, pues nosotros en la vicerrectoría lo apoyamos. La UDA Arroba tiene toda una forma de asesorar. Leandro, que maneja los cursos de desarrollo docente. También hay todo, o sea, si Supuesto. ustedes piden un tipo de curso para asesorarse, ese tipo de curso se monta y se les da, o sea, la universidad en eso es muy generosa. Entonces, esa ayuda pues se puede hacer de capacitación y de formación, como ustedes vayan pidiendo, y las necesidades específicas de cada facultad, por ejemplo. Porque el conocimiento también tiene que ver con la didáctica, y la didáctica tiene que ver con la evaluación, ¿cierto? Entonces, todo eso lo podemos organizar. Bueno, la profesora Luanda quiere expresarnos el agradecimiento y escribió, pero si quieres, nos gustaría escucharla igual. Profe Luanda. Ahora no puede hablar, pero entonces ella sí nos escribió. Leámoslo por acá. Nos dice: buenos días, profesora Albia María y Leandro. Apenas quisiera expresar mi alegría y felicitación con este espacio. Me parece muy rico que podamos registrar esta pluralidad de estrategias para seguir formando a las y los estudiantes a pesar de esta contingencia. Y espero que podamos tener más espacios como este de intercambio de experiencias y lecturas especializadas como la de la profesora Albia María, con énfasis en el currículo y la didáctica en la educación superior. Muy valiosa charla. Gracias, profe, y bienvenida siempre a nuestro espacio entre colegas. Le vamos a dar la palabra entonces a la profesora Claudia Trujillo. Hola a todos, ¿me escuchan? Profesora, bienvenida. Sí, señora, la escuchamos. Bueno, yo soy de la Facultad de Medicina,
pues estoy en un área que se llama inmunología. Yo hice mi pregunta escrita como para no extenderme, la voy a leer. Profesora Elvia, me alegra mucho estas reuniones, nunca la había tenido y esto es algo que bueno, la virtualidad nos facilita. Mi pregunta es un comentario primero, una experiencia y luego la pregunta. Yo escribí al comienzo de la pandemia, cuando nos tocó empezar con la virtualidad así de lleno, a mí me aterraba enseñarle a los estudiantes que eran pantallas negras básicamente, y a esas personas yo solo los podía escuchar. Y entonces eso me puso a pensar a mí mucho en qué es que a mí la inteligencia artificial no me puede reemplazar y en cómo yo mantengo a esos estudiantes como enganchados en lo que nosotros estamos haciendo y en cómo enamorarlos en las clases. Entonces empecé a leer sobre un tema que siempre me había, pues como, digamos que al que siempre quería aprender, y es sobre cómo educar en el pensamiento crítico. En educar más en hacer preguntas que en dar respuestas, en educar más a los profesores en escuchar más que en dar una clase como tal, y en educar más en documentar y fomentar las discusiones con los colegas sobre lo que nosotros hacemos. Entonces, mi pregunta para la profesora Elvia es cómo apoyarnos a nosotros, a los docentes, a superar esa idea de que tenemos que cubrir un currículo y unos contenidos y que tenemos que preparar para un examen, y que podamos pasar a educar a los estudiantes en el pensamiento crítico y la creatividad, que es lo que yo creo también que es una de las claves para superar como esa idea del subdesarrollo. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Excelente, profesora Claudia. Vea, la Universidad de Antioquia, ¿cómo les parece que desde el año 81, que está el reglamento estudiantil, y desde el año 94, que está el estatuto general, ahí hablan, no dicen la palabra modelo pedagógico, pero ahí hablan claramente de que la universidad, la docencia se basa en la investigación. Por eso nosotros hablamos de formación en investigación o de investigación formativa, que no es más sino lo que usted está diciendo, profe, enseñarle al profesor, al estudiante a preguntar, a ser creativo, a resolver problemas. Muchos currículos de la universidad se basan en retos, en proyectos, en investigación. Por ejemplo, los currículos, Mario, los currículos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, todos son basados en investigación. Yo me imagino que en la pandemia les dio muchos temas para investigar. A nosotros como universidad nos debe atravesar eso. La formación en investigación, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, las preguntas. Y eso hoy, entonces todo el mundo diciendo, es que el aula invertida, y todos felices porque desde otros continentes nos viene el aula invertida. Nosotros, Leandro, en la Facultad de Educación, ¿cuánto hace que hacemos el aula invertida? Y en términos generales, ¿cuánto hace que estamos desde el programa de desarrollo pedagógico docente, desde el diplomado en fundamentos, venimos hablando de eso? Lo que pasa es que no teníamos el término de aula invertida, pero que los estudiantes participen, las pedagogías activas. Eso es importantísimo. Nosotros tenemos muchos cursos y muchas estrategias didácticas que los podemos acompañar. A mí me parece, profesora Claudia, que lo que usted dice es importantísimo y así deberíamos ser todos los profesores, ¿cierto? La inteligencia artificial no nos puede reemplazar. Inclusive hay un libro que se llama Sálvese quien pueda, que me gustaría mucho que lo leyeran. Y ahí dice claramente que una de las cosas que la inteligencia artificial no podrá reemplazar son los profesores, ¿cierto? Cuando el profesor se dedica a conversar con su estudiante, cuando el profesor le plantea problemas a su estudiante para que los pueda resolver, ¿en dónde? En la sociedad, en la calle, en la vida real, y eso es la Universidad de Antioquia. Por eso nosotros estábamos en desacuerdo con la estandarización de los resultados de aprendizaje, porque es que no nos interesa estandarizar el pensamiento. ¿Cómo vamos a estandarizar el pensamiento crítico? Eso no se puede. Pero es muy gracioso porque a nosotros nos va muy bien en el pensamiento crítico, en las pruebas del Saber Pro.
pero en la escritura no nos va muy bien. Entonces uno dice, ¿y cómo puede pensar uno críticamente y no saber escribir? ¿Cierto? Porque el examen, yo siempre he dicho que esos exámenes están mal hechos, pero bueno, ahí también trataremos de ayudar. De acuerdo, profe. Entonces le propongo, vamos a escuchar a la profesora Marta y al profesor Jorge José William seguidos y respondiendo a su inquietud, pues vamos concluyendo el encuentro de la mañana de hoy, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, entonces démosle la palabra a la profesora Marta y luego al profesor José William. Profesora Marta, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hola, profesora Marta. Tiene problemas con el audio. Bueno, entonces, hola, ahora sí me escuchan. Sí, señora, claro que sí. Bueno, entonces yo quiero plantear simplemente, pues es como para tener en consideración, yo diría que no para ampliar el tiempo de la reunión, quisiera plantear Sí, algunos le agradecería porque ya vamos sobre el tiempo. Que me parecen fundamentales. O sea, yo diría que es muy importante pensar en el tema de la multimodalidad, no solo como en perspectiva de ampliar cobertura, porque hay como una apuesta creo que puede ser interesante en razón de ampliar oportunidades para el acceso a la universidad pública. Creo que esto es un elemento muy potente que si trabajamos en esa dirección podremos tener elementos pues como de análisis y de propuestas bien interesantes. Creo que el otro elemento que ya Mario lo planteaba, pero me parece importante tenerlo en relación, es un poco tener siempre, y esta es una oportunidad para ello, la posibilidad de ir evaluando en la perspectiva de garantizar calidad en la formación, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que el contexto de pandemia nos permite más adentrarnos en las perspectivas de evaluaciones cualitativas que nos puedan ir pensando en cómo esa evaluación puede ir mostrando elementos de mejora continua en relación a los procesos, no solo de formación en la multimodalidad, sino particularmente asociado con los procesos virtuales. Yo pienso que también la plataforma UDA Arroba es muy interesante, pero también tiene muchísimas dificultades para alojar todas las demandas que tenemos los docentes y las docentes. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que abrir un poco, pues, como esas posibilidades para la virtualidad. Yo creo que tenemos también experiencias en otras plataformas y otros ambientes de aprendizaje que hay que integrarlos, pues, como en esa perspectiva, para tener también la libertad entre los docentes para administrar los propios cursos, pues, o sea, y para diseñarlos, y creo que hay plataformas que lo permiten y me parece que es importante. También quiero hacer una reflexión, o sea, yo he tenido pues como la posibilidad de pensar estos temas de posgrado en la universidad y me parece que nosotros tenemos, a diferencia de otros países y de otras universidades, unas visiones muy restringidas de los posgrados y me parece que la multimodalidad nos da la posibilidad de internacionalizarnos en materia de posgrados y creo que ahí tenemos pues como muchas limitaciones, ¿no es cierto? Entonces me parece que aquí se abre un camino bien interesante, lo venimos pensando en la facultad y pienso que podríamos empezar con, hay experiencias en educación muy fuertes, pero sobre todo con especializaciones que nos podrían dar como la posibilidad de análisis para proyectarnos a niveles de maestría y doctorado, pero particularmente en la idea de la internacionalización sobre estas vías. Y creo que queda un elemento en discusión con los planteamientos que hacía Elvia María, y lo planteo particularmente con regiones, ¿no es cierto? O sea, estas estrategias que implican y qué transformaciones implican para los procesos de regionalización, porque ya Elvia lo planteaba, hay elementos que tienen que ver con ofrecer un curso para estudiantes de muchas regiones o ofrecer un pregrado para estudiantes de muchas regiones, teniendo en cuenta los contextos y las especificidades regionales, pero yo creo que esto nos da un nuevo aire para pensar el tema de regiones y para pensar la viabilidad de la universidad en contextos de regionalización, sobre todo por los costos que implica proyectarnos en las regiones, pues, y sobre estas vías podrían existir opciones bien interesantes. Entonces son pues como más comentarios que dejo ahí para que en otro momento podamos retomar. Muchas gracias. Profesor José William.
Profesor José William. Con usted entonces cerramos las intervenciones para que escuchemos ya como la conclusión, si se quiere, de la vicerrectora y cerramos nuestro encuentro de hoy. ¿Sí me oye, ¿Profe? Leandro? ¿Me oye? Sí, señor, lo escuchamos muy bien. Para mí es un placer compartir con la profesora Elvia y con todos los colegas que he tenido la oportunidad de oír en esta reunión. Simplemente quiero, de un lado, destacar el liderazgo, la capacidad que tiene la dirección para trazar directrices a la luz del momento histórico y a la luz de las particularidades y dándole espacio a la flexibilidad por parte de los programas y profesores. O sea, eso me parece claro, lo de las modalidades, las combinaciones, etcétera, para avanzar y aprender de la experiencia. Yo tal vez tendría una pregunta que de pronto sale un poquitico de lo que tiene relación, pero se sale un poquitico de lo que hemos hablado hasta ahora, y es cuál es el análisis y la reflexión que tiene la vicerrectoría sobre el registro único. El registro único, digamos, cómo ven la situación hacia el futuro, qué han reflexionado sobre el tema, han pensado en algunas directrices al respecto, ven algunas limitaciones, algunas potencialidades con relación al registro único, sobre todo porque se liga un poco con todos los aprendizajes, los análisis que hagan los programas y los profesores de cada uno de sus áreas y disciplinas para, digamos, avanzar en esa ruta. Entonces, esa es la pregunta. Ahora, hay muchos temas para hablar sobre esto, pero obviamente el tiempo es limitado. Solamente quiero decirles que el Ministerio todavía está reflexionando sobre resultados de aprendizaje, sobre modalidades y sobre registro único. O sea que en cierta medida hay todavía falta de claridades o de claridad en muchos de estos aspectos y están reflexionando en ese sentido. Eso sería todo. Muchas gracias, Leandro. Gracias a usted, profesor. Profesora, entonces le pediría retomar lo que han dicho los dos últimos profes para que cerremos, ¿no? Unas recomendaciones para terminar, para despedirnos, unas provocaciones también, qué preguntas nos quedan y cómo vamos a continuar con esta discusión en otros espacios. Yo creo que es una de las primeras veces que estamos conversando acerca de los ambientes protegidos y de multimodalidades. Entonces, profe, muchas gracias por acompañarnos y despidamos a los colegas por la mañana de hoy. Gracias, Leandro. Mire, la principal provocación es que no debe haber un registro único. ¿Para qué? Si uno puede, en el mismo registro, uno a partir de las didácticas puede decir múltiples formas de trabajar. Entonces nosotros, y aprovechar, profesor Cornejo, que usted está de asesor en el ministerio para que nos ayude a abrirle la mente como a los consejeros, porque es que nosotros nos tenemos que poner a la medida del universo entero. Y nosotros como Universidad de Antioquia debemos jalonar los procesos, porque nosotros tenemos muchos profesores que hacen muy bien su enseñanza. Estamos con la docencia a flor de piel y yo creo que nosotros nos tenemos que liberar de todas esas sujeciones que la norma hace. Obviamente nosotros tenemos que respetar la norma, tenemos que tener los registros calificados, somos una universidad que se autoevalúa permanente, tenemos un sistema de acreditación interno de la calidad, nos gusta que nos visiten y los pares se lleven la buena impresión que siempre se llevan de nosotros, pero también nosotros aprendemos mucho de los asuntos que nos dicen que debemos ir organizando. Entonces, una primera provocación es tratar de abrirnos y irnos por la interpretación de la norma que nos permite juiciosamente interpretar la norma, no ser dogmáticos, sino poderla interpretar, ¿cierto? Y en la interpretación cabe la organización y las multimodalidades, ¿cierto? Desde la didáctica, y eso es lo que nosotros venimos a provocar ahora. Con una relación, o algo leía yo ahí Leandro, en las observaciones en los comentarios de los profesores, vea,
Esto lo he dicho siempre, y abajo los contenidos, o sea, esa sí es la provocación total, ¿no? Es que el problema no es de contenidos, el problema es de pensamiento, como decía la profesora, de pensamiento crítico y de creatividad. Nosotros como profesores nos debemos liberar un poco de los contenidos y creer pues que hay que repetir y que hay que saber muchas cosas y esos microcurrículos de 20, de 15, de 10 páginas que son tablas de contenidos de varios libros. No, la idea es qué puede hacer el estudiante con eso que yo le estoy enseñando y que se vaya convirtiendo en un par mío para resolver problemas sociales, porque esa es la idea, esa es la universidad. La universidad es que pueda resolver los problemas sociales, que pueda ayudar a contribuir a la transformación social, a que cada persona sea lo que esa persona quiere ser en su trayecto de vida, en su proyecto de vida, y que sea feliz. Yo sé que, Mario, que la felicidad es ser muy optimista, pero es que para eso la vida es muy cortica y nos debe gustar lo que hacemos. A los estudiantes les debe gustar su profesión, no se deben sentir obligados. Y nosotros no nos podemos introducir en un microcurrículo que no podamos cambiar, ¿cierto? El asunto es resolver problemas, el asunto es la libertad de enseñanza, el asunto es la libertad de aprendizajes. O sea, que yo pienso que una de las grandes cosas que podemos hacer, profesor Cornejo, es liberar ese registro único, y no tener que, es que si somos una universidad acreditada, ¿por qué nos tienen que venir a visitar para la ampliación de un registro calificado a regiones? Si somos una universidad acreditada. Y entonces vienen y lo revisan y después nos dicen, no, no tenía. Entonces, pues le da a uno como esas incongruencias que hay. Esa es mi linda. Oye, ladrando allá. Pero sí, muchas gracias a todos por escucharnos. La invitación es a que innovemos, a que miremos que es más el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, que sepan hacer cosas con palabras, que puedan innovar y que todos sean felices con la docencia, felices con la universidad. Y la universidad obviamente ya tiene un nuevo camino, y es que los estudiantes deben tener un computador como mínimo, los estudiantes deben tener conectividad como mínimo. Ese casi que ya es una necesidad, y la universidad debe ayudarle a los estudiantes, y en esas estamos tratando. La universidad pues tiene sus problemas económicos, pero ahí vamos. O sea, ya las grandes bibliotecas serán pues un lugar donde visitar, donde leer. Nosotros pues, Leandro, ¿cierto? Todavía somos románticos con los libros y nos gustan como huelen, y nos gusta comprarlos, y nos gusta como la biblioteca mía, una de mis bibliotecas ahí atrás, siempre protegiéndonos, ¿cierto? Pero el conocimiento está en la nube y está actualizándose permanentemente. Antes decía que cada 3 años, ¿no? Ya es permanentemente. Entonces ahí están los conocimientos y los estudiantes pueden ir allá y pueden hablar con nosotros. Y ahí está, esa experiencia del diálogo para resolver problemas es lo que nos debe a nosotros animar. Muchas gracias a todos por escucharnos. Leandro, por invitarme a este programa. Profesora, no, muchas gracias a usted. Bienvenida siempre a Entre Colegas, a hablar con nosotros, con los profesores. Aquí este es un espacio muy bello y muy tranquilo, como se pudo dar cuenta. Les informo también que esta charla se graba, se edita y se publica pues en el sitio de la Vicerrectoría, para que puedan luego volver sobre ella y recomendarla a otras personas. Yo los estaré invitando prontamente a las 2 sesiones de Entre Colegas para el mes de octubre, sobre otros temas y con otros invitados. Y bueno, de nuevo agradecerles su tiempo y su interés en estas discusiones. Profesora, hasta luego. Esperamos tenerla otra vez por aquí, y a todos y todas quedamos entre colegas.